El 13 de marzo de 2013, Jorge Mariano Bergoglio se convirtió en el Papa 266º con el nombre de Francisco, es decir, que llevamos por 266 papas. El primer papa americano de la historia tuvo en un brinco a la comunidad católica, ¿no? Nerviosita perdida por sus aparentes intentos de apertura, que para tranquilidad de casi todos quedaron en casi nada. Los temores iniciales pues los captó a la primera, el humorista El Roto, en una viñeta del País, que era un obispo lamentándose y diciendo: ¡ay, qué calamidad! Nos ha salido un papa cristiano. Francisco evocaba al principio de su pontificado la figura de otro papa que también decidió dar un revolcón a la iglesia, ¿no? A Juan XXIII. Los dos colegas pontífices parecían tener iguales maneras, al menos en cuanto a los sustos que pegaban a los suyos, como cuando Francisco soltó en una entrevista que concedió a Pablo Ordaz, corresponsal en Roma del diario El País, que quizás la enfermedad más peligrosa que puede tener un pastor proviene de la anestesia y es el clericalismo, y que a mi juicio es el peor mal que puede tener hoy la iglesia. ¿Qué cosa? Los católicos llevan media vida usando eso de anticlerical como un insulto y ahora resulta que el primer anticlerical es el sumo pontífice. No sé. Pero hay que reconocerle al Papa Roncalli un mérito que, bueno, al menos en el momento, por ejemplo, de decir esto, ¿no? Que no ha tenido el Papa Bergoglio, ¿vale? Y es que Juan XXIII se remangó y en octubre de 1962 pues puso en marcha el instrumento con el que intentaría que la iglesia aterrizara pues en el siglo XX, ¿vale? Que era el Concilio Vaticano II, que reunió, y bueno, entre obispos y cardenales, a 2.600 y pico criaturas con faldas y a lo loco de todos los continentes, incluida la Antártida, que también allí tienen sus obispos, aunque de las misas con bufanda, que ya lo he dicho innumerables veces. Pero bueno, la mayoría de los prelados llegó a Roma con cara de pasmo y muchos de ellos, pues además cabreados, o sea, no se creían lo que estaban pasando. Y cuando Juan XXIII, a los 3 meses de haber sido elegido papa, anunció que iba a convocar un concilio porque dijo que la iglesia iba por muy mal camino, los pilló a todos pues con el paso cambiado. Nadie se lo esperaba, primero porque lo eligieron pensando que ese papa tan mayor pues solo haría un papel de transición en el cargo y que pasaría sin pena ni gloria. Tenía 77 años, los mismos que Francisco cuando fue elegido, pero los 77 de ahora no son como los de antes. Y además, como organizar un concilio lleva mucho tiempo, nadie se le ocurrió que Juan XXIII se fuera a meter en ese jardín. Es más, la historia demuestra que por lo general un papa que entra en un concilio no sale vivo de él, y seguramente esperaban que Juan XXIII no llegara ni a la inauguración. Pero llegó. No tenían ni idea con quién se estaban metiendo, o sea, no conocían bien a Juan XXIII. Se puso a trabajar y no paró hasta que tuvo que largarse a rendir cuentas a su jefe, pero no lo hizo hasta que el concilio estuvo en marcha. Organizar el Concilio Vaticano II llevó 3 años y medio porque la logística pues, fue salvaje, ¿vale? Solo hay que fijarse en la que se monta con un cónclave, y eso que solo van cardenales, para calcular lo que mueve un concilio en alojamiento, manutención, ocio, traslado, renovación del fondo de armario, y ya no vamos si ponemos la puesta a punto del campo de fútbol. Lo peor, sin embargo, era lo que Juan XXIII pretendía en esa asamblea, que era curar la esclerosis múltiple de la iglesia, porque la jerarquía seguía su bola, como si la humanidad pues no hubiera cambiado. Porque el Vaticano iba por un lado y el mundo iba por otro. El Papa parece que con los pies en el suelo pues se planteó hacer algo visto que nadie había reaccionado después de 2 guerras mundiales, ¿no? Un holocausto judío, con el Islam pues ya avanzando y los católicos cada vez más despistados y con menos fe. Pues por eso convocó el concilio, con la oposición de casi la totalidad de los obispos, por mucho que intentaran disimular. Ellos no querían concilio ni chorradas reformadoras de ese tipo. Vamos a mejor no menearlo. ¿Para qué? Si al final ellos iban bien, ellos estaban cómodos, ¿no? Y a este cómodo inmovilismo había que añadir un detallito importante, y es que resulta que del anterior concilio, el del Vaticano I, que se quedó a medias en el siglo XIX porque lo suspendieron sin haberlo clausurado, había salido una decisión fundamental, que era la infalibilidad del Papa. Es decir, que se decretó que un Papa es infalible, que un Papa no se equivoca
ni siquiera cuando hace las cosas mal. Luego, si ya estaba aceptado que el Papa es infalible, no hacía falta ir pues, a un concilio a resolver nada, ¿no? Que el Papa decidiera lo que tuviera que decidir y ya Santa Pascua, cada uno para su casa y cada uno en casa se queda. Total, pues no se iba a equivocar. Lo que pasa es que Juan XXIII no estaba tan seguro de esto, ni mucho menos se consideraba infalible para decidir él solito los cambios. Menos mal para él. Las principales reticencias a la celebración del Concilio Vaticano II se concentraban en la exposición pública de las carencias de la Iglesia. O sea, si se abrían al mundo, el mundo vería los intestinos de la institución antigua, oscura y secreta. Saldrían al aire las cosas muy feas, incluso las muy y más sucias. Y precisamente eso era lo que pretendía el Papa Roncalli, modernizar la Iglesia, que entrara a luz, popularizarla. Soñar pues es gratis. Juan XXIII se manifestó abiertamente. Quería acercar la iglesia, abrir sus ventanas para que entrara aire fresco y pues para dejar que los fieles miraran dentro, y los obispos, pues contrarios a la mayoría, semejante idiotes aperturistas, decían que bueno, que qué narices pretende con eso de que miren dentro, ¿por qué tiene que saber la plebe lo que hacemos en la intimidad? Otra de las novedades de aquel segundo concilio vaticano, que dejó a todos descolocados, fue que por primera vez en toda la historia de los 20 concilios celebrados no se convocaba para luchar contra nadie. Era un concilio solo para pensar y para hacer reparaciones, un vehículo pues para preguntarse qué es lo que estaban haciendo mal, por no decir todo. El concilio de Letrán se convocó contra los papas enemigos, el de Trento contra los protestantes, el Vaticano I contra los que defendían la razón por encima de la fe, siempre estaban contra algo, no contra alguien, y así que el Vaticano II no, porque no tenía enemigo a la vista, el enemigo estaba dentro. Tras un exhaustivo examen de conciencia al que siguió pues un escaso dolor de los pecados, el propósito de enmienda no caló a todos por igual y así se llegó a lo que llamaron la crisis postconciliar. Es la forma finoli de decir que la bronca entre los que querían llegar a cabo la reforma, los católicos arcaicos que se negaban a aceptarla, los obispos que se negaban a aplicarla y los fieles que les exigían que las aplicaran fueron de órdago, ¿no? Hubo hasta un movimiento católico europeo que dijo que el papado de Juan XXIII quedaba invalidado, unos pedazos de pecadores a los que ya se les había olvidado que el papa era infalible. En el Concilio Vaticano II se acordaron muchos importantes asuntos, pero entre los más celebrados, entre los que podían notar en la calle hasta los ateos, destaca aquel que obligó a los curas a dejar de oficiar la misa dando la espalda al respetable. Tuvieron que comenzar a hablarles cara a cara y en su idioma, porque no había forma de enterarse de la misa la media cuando se oficiaba en latín. Ustedes imagínense eso. El Concilio Vaticano II ordenó dejar el latín porque a los curas no les entendía ni Dios y así no había forma de hacer nuevos fieles. También es verdad. Pero las mayores y más serias repercusiones de aquella genial idea reformista de Juan XXIII se dieron, sin embargo, en el lugar más insospechado, y fue en América Latina. Y allí surgieron los teólogos de la liberación. Y eso sí que fue una revolución que se notó en la calle, en la selva y en los púlpitos. Fue una corriente eclesiástica que tomó partido y que se comprometió socialmente con la gente, no solo con los fieles y con la política, o sea, más allá de las cuatro paredes de los templos. A muchos les costó la vida, pero el empuje que necesitó la teología de la liberación se sacó del concilio. Y otro asunto que se percibió casi de inmediato no fue norma del concilio, es que al fin y al cabo los curas de menos de 50 años se quitaron la sotana, abandonaron la ropa talar, la que llevaban hasta los talones, y dejaron los pantalones a la vista, porque ya se sabe que el hábito no hace al monje. En España no se notó tanto el revolucionario cambio de estilismo, lo que empuja a preguntarse ¿en qué medida cuajó en este país aquel Concilio Vaticano II? Pues por resumirlo mucho, solo decir que Pablo VI, que fue el que remató la reunión conciliar, se mantuvo la misma línea que Juan XXIII. Y Franco no solo le retiró la palabra, o sea, la acusó de antiespañol. Más claro, a Franco no le gustó el Concilio Vaticano II, Juan XXIII le caía fatal y a Pablo VI no lo podía ni ver. Solo hay que echar la mano en la memoria para extrañarse de que Pablo VI, que fue el papa que inauguró los viajes al extranjero, nunca pisara España. El país donde el dictador jefe de Estado dormía rodeado de reliquias, se paseaba bajo el palio y no se aburría de comulgar.
Raro, ¿no? Pues resultó que Franco no lo dejó venir, o sea, no quería verlo para nada, ni olerlo, nada, nada, nada. Las relaciones del dictador y el Vaticano se enfriaron por debajo del -0, y eso es complicado. Pablo VI le dijo a Franco que, de acuerdo a las resoluciones del concilio, se le acabó el privilegio de nombrar obispo, porque los obispos se nombraban en el Vaticano, y Franco dijo que ni en broma, que los obispos los nombraba él porque le salía del puturrú. La razón era evidente. Si las jerarcas le debían el cargo, difícilmente le harían oposición. Ahí está. Así se desató la famosa esa guerra de los obispos, que ya la he nombrado en capítulos anteriores, y la verdad es como poco, ¿no? Curioso que España, el país del nacionalcatolicismo, partiera peras con el Vaticano, ¿no? Pablo VI, por su parte, frenó las beatificaciones a puñado de los mártires de la guerra civil porque le dijo a Franco que esas no eran formas de reconciliar a nadie, pero por cierto, también eso, Juan Pablo II se reactivaron de cientos en cientos y siguieron esto con Benedicto XVI también. Se beatificó a 1000 y pico mártires de la guerra y con Francisco ya instalado se beatificaron 500 más, bueno, en masa. Y los que se han beatificado, bueno, hasta incluso recientemente. O sea, algunas consecuencias de aquel ya lejano Concilio II volvieron a asomar la patita durante los 2 primeros años del pontificado del Papa Francisco. O sea, pareció conveniente incluso instalar desfibriladores por los pasillos del Vaticano por la que se podría venir encima. Pero solo fue una falsa alarma, como se ha visto sobre todo a raíz de los descarados encubrimientos del Vaticano, de los casos de pederastia y bueno, y en las ocasiones en el que el Papa pues se relaja además con la prensa y aconseja alegremente a los padres de hijos del LGTB que acudan a la psiquiatría cuando estos casos aparecen en la infancia, pero bueno, no aprenden, no cambian, no mejoran. O sea, quizás vendría bien ya otro concilio. Así, un concilio que diga basta de estupideces, ¿no? Digo. Pues espero que les haya gustado y nos vemos mañana. Hasta luego.